El mensaje yo le he titulado El propósito cumplido. El propósito cumplido. Lo leemos, dice así. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así termina el libro de Éxodo, que dicho sea de paso, hermanos, Éxodo y Levítico es un solo libro. Esta división que tenemos se hizo por cuestión de largo del libro, pero en realidad si usted revisa el versículo siguiente a este versículo 38 que hemos leído, que sería el primer versículo de Levítico, vemos que comienza como si no hubiera pasado ninguna diferencia. Llamó Jehová a Moisés y habló desde él, desde el tabernáculo, diciendo, etcétera, etcétera. Éxodo y Levítico es un solo libro. Por eso termina así, como abruptamente, pero su término nos da grandes enseñanzas. Hemos recorrido ahora sí todo el libro de Éxodo. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuáles son los grandes sucesos que tiene el libro de Éxodo? Pues tenemos la esclavitud de Israel y la redención, la liberación por parte de Dios de su pueblo, ¿cierto? Eso lo vimos en los primeros 12 capítulos. Después vimos cómo el pueblo de Israel llega al monte Sinaí y Dios les entrega su ley. Luego vimos la caída de Israel cuando crearon el becerro de oro y también cómo Dios renovó su pacto a pesar de que el pueblo no lo merecía. Y finalmente hemos visto cómo se ha confeccionado y se está levantando ahora sí el tabernáculo para que el Señor habite en medio de su pueblo. Ahora, quiero hacerle una pregunta. Si usted tuviera que decirme dos palabras, nada más dos, que resuman todo Éxodo, piense por un momento, ¿cuáles serían esas dos palabras? Dos palabras que usted me diga que en términos generales lo resume todo. ¿Alguien se le ocurre por lo menos una que podamos ir mencionando? Misericordia y gracia. Ajá, ¿quién más? Juicio y fidelidad, muy bien, ¿qué más? Ah, fe y amor, ok. ¿Alguien más? Fidelidad al pacto, una palabrita más de por medio, pero está bien, fidelidad y pacto son muy importantes. Y sí, podemos mencionar muchas y ellas son muy importantes. En lo personal yo he escogido dos que me parece que resumen todo lo que nos tiene que decir el libro de Éxodo. Estas palabras son, en primer lugar, redención y en segundo lugar, comunión. ¿Por qué? Porque más o menos es lo que vemos en el libro del Éxodo. Los primeros 18 capítulos se encargan de mostrarnos la redención. Dios sacando a su pueblo de Egipto, formando una nueva nación para él. Pero ¿cuál era el propósito de la redención? ¿Por qué Dios lo liberó? Para tener comunión con él. El pacto es parte de esta comunión. Esta comunión está basada en el amor. Esperaba una respuesta de fe por parte del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que la serie en sí misma yo la había titulado desde el inicio Redención para comunión. Porque ese es el propósito de Dios. ¿Por qué Dios redime a su pueblo? Para tener comunión con él. Y aquí cuando llegamos al último episodio de este texto, de este libro de Éxodo, vemos que el propósito ha sido cumplido. ¿Quién llega a morar en el tabernáculo? Dios. ¿Y dónde está el tabernáculo? En medio de su pueblo. Finalmente la redención nos lleva a la comunión.
Así que hermanos, hoy vamos a estar explorando esto. ¿Cómo habita el Señor con su pueblo? ¿Cómo habita el Señor con su pueblo? Yo he dividido este mensaje en dos puntos. El primero de ellos, los versículos 34 y 35, y el segundo, los últimos tres versículos, 36, 37 y 38. El primer punto lo he titulado La gloria de Dios entre su pueblo. La gloria de Dios entre su pueblo. Volvamos a leer el versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Ya se ha terminado de construir en el tabernáculo. Si nos fijamos el versículo 33, Moisés nos dice al final, Moisés acabó de hacer la obra. En otras palabras, hermano, recién se estaba terminando de ajustar todo y, por decirlo así, apenas el último trabajador quitó su mano del tabernáculo para decir, ya está hecho. ¿Y cuál fue la acción de Dios? En el 34, inmediatamente la nube de Dios ingresó en el tabernáculo. Ellos no tuvieron que esperar mucho tiempo, al parecer. Ellos no tuvieron que esperar horas o días a ver cuándo vendrá el Señor. ¿Cuándo el Señor querrá descender sobre nosotros? ¿Cuándo el Señor querrá estar allí? No, lo que nos insinúa el texto es que apenas terminaron la obra del tabernáculo, en ese preciso momento, Dios desciende y llena el tabernáculo. ¿Sabe qué nos muestra esto? Que Dios quiere tener comunión con su pueblo. Dios quiere tener comunión con su pueblo. Dios es un Dios que se complace en tener comunión con nosotros. Él no se hizo de rogar. Él no se hizo esperar. Él descendió prontamente. Podemos decir que había cierta ansia por parte de Dios, en el buen sentido de la palabra, por llenar el tabernáculo. Y esto no era porque Dios se sentía solito. ¿Alguna vez usted le ha agarrado en la lluvia en provincia, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que usted quisiera hacer cuando está en la calle y le agarra una lluvia así? Estar en la casa inmediatamente. ¿No es cierto? Uno quiere correr por llegar, bueno, aunque sea un techo, ¿no? Uno anhela, pero es por una necesidad. Dios no es que decía, uy, me estoy muriendo de frío aquí. ¿A qué hora terminan mi casita para poder entrar y refugiarme? O me siento demasiado solo en este universo tan vasto. ¿A qué hora terminan mi casa para poder vivir con ustedes? No, hermano, Dios no necesita nada de eso. Dios no está entrando en el tabernáculo por necesidad, sino a causa de su plenitud más bien. Porque Dios es tan grande y su gloria es tan abundante, Él llena con su gloria el tabernáculo porque Él quiere que su pueblo habite con Él. Y esto es maravilloso para nosotros, porque el propósito por el cual el Señor mandó hacer todo esto y el propósito por el cual el Señor lo liberó al pueblo de Israel, como ya hemos dicho, era para justamente tener comunión con su pueblo. En cierta manera, vemos en este capítulo 40, versículo 34, un regreso al jardín del Edén. Usted se recordará que en el huerto del Edén, ¿dónde estaba Dios? Incluso nos dice que el día que Adán y Eva cayeron, se nos presenta a Dios, dice, caminando al fresco del día. En otras palabras, está ahí como tú o como yo hubiéramos estado, caminando allí. Ya Dios estaba en el huerto. ¿Quién era el único que ya no estaba en el huerto? El hombre, ¿cierto? Ya él se había ocultado, pero Dios estaba allí. En cierta manera aquí tenemos un regreso a ese momento.
antes de la caída. Finalmente, cuando el pecado, Adán y Eva pecaron, la comunión entre Dios y el hombre se rompió, pero nuevamente en este capítulo 40 tenemos a Dios de regreso en medio de su pueblo, en medio de los hombres. Y su presencia se va a mostrar de una manera gloriosa. El versículo 34 nos dice que una nube cubrió el tabernáculo y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Para los que hemos estudiado este año cómo estudiar la Biblia, veremos aquí un paralelismo sinónimo. Para los que no saben lo que es un paralelismo sinónimo, es una forma de poesía hebrea, donde la primera línea y la segunda línea dicen lo mismo, pero en palabras diferentes. Primera línea: una nube cubrió el tabernáculo. Segunda línea: la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces, ¿la nube qué es? Es la gloria de Jehová. Cubrir, ¿qué es? Llenar. Es el equivalente a llenar de la segunda línea. El Señor se presentó no como una neblina. ¿Usted le ha tocado ir por, cómo es que se llama el norte chico? En Pasamayo. ¿Alguna vez a usted le ha tocado caminar por ahí? O mejor, bueno, caminar no, andar en carro por ahí. Una vez me acuerdo que con mi esposa veníamos de regreso hace años, esto hace como 14 años quizá, algo así. Veníamos manejando por esa zona, hermano, yo no podía ver más allá de 10 metros adelante mío. Horrible. Bueno, es cierto que una nube así asusta, pero esta nube no es una nube ordinaria. Es la nube de la gloria de Dios. Esto que está sucediendo acá no es un evento natural, no es como las nubes que tenemos en Pasamayo. Si podemos por favor apagar el celular. No es como las nubes en Pasamayo, donde esas nubes se forman por fenómenos naturales. Esta es una nube sobrenatural, no debió haber estado allí. Y sucedió solamente por la mano de Dios. Esta obra sobrenatural servía para decir: Dios está en la casa. ¿Dónde más hemos visto esta nube? En el desierto, cuando iban caminando. ¿Dónde más hemos visto esta nube? En el monte Sinaí. Cuando la cima del monte dice que había una espesa nube en la parte superior y habían truenos y relámpagos. Hermanos, en cierta manera el tabernáculo entonces va a servir como una suerte de Sinaí móvil, de Sinaí portable. Ellos estaban a las faldas del Sinaí, veían la nube de Dios, pero ellos no se iban a quedar ahí. Ellos iban a tener que caminar por el desierto y ahora la nube ya no iba a estar sobre el Sinaí. ¿Dónde iba a estar? En el tabernáculo. Esta nube deja ver la gloria de Dios. Y uso esa palabra deja ver entre comillas, porque sabemos especialmente que cuando hay nube no se ve. Pero justamente ese es el punto. Es algo que se deja ver, pero al mismo tiempo no te deja ver. Es una nube que tú no puedes obviar que está allí. Sí está allí y Dios está allí, pero ¿puedes ver a Dios? No, porque la nube funcionaba como un velo. Por misericordia, como vimos en capítulos anteriores, el hombre no podrá ver a Dios y vivir. Esta nube muestra la gloria de Dios, pero al mismo tiempo lo oculta. Moisés, en el versículo 35, Moisés dijo: ahora sí, voy para adentro, Señor. Qué dicha, ya no tengo que subir un monte. Ahora nada más tengo que entrar en el tabernáculo. Moisés intenta entrar y ¿qué sucede? No se puede. ¿Por qué no se puede? La Biblia
nos da una razón. ¿Por qué no se puede? Ok, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. ¿Por qué razón Moisés no pudo entrar en el tabernáculo? La respuesta rápida sería porque Dios estaba ahí. Hasta hace un momento Moisés había podido entrar en el tabernáculo sin problema alguno, pero ahora que está Dios, no puede. Para que Moisés pueda entrar en el tabernáculo, o para que cualquier hombre pueda entrar en el tabernáculo, de ahora en adelante, ya que Dios está en la casa, se va a necesitar de algo que vamos a encontrar a lo largo de todo el libro de Levítico. Para que el hombre pueda entrar en el tabernáculo, se va a necesitar sacrificios expiatorios. En otras palabras, se va a necesitar hacer uso del sistema de sacrificios que el Señor entregó en su ley al pueblo de Israel, donde sus culpas iban a ser perdonadas a través de estos sacrificios. Y solo entonces, después de que los sacerdotes se limpien de sus pecados, y solo entonces, después de que ellos hayan hecho todos los rituales que Dios les había mandado hacer, solo entonces iban a poder entrar en el tabernáculo del Señor. Esto nos dice algo, hermanos, que para que haya comunión verdaderamente se necesita la expiación de los pecados. Dios se va a encontrar con su pueblo, sí, pero nosotros venimos manchados. Nosotros venimos llenos de pecados. Nosotros no podemos entrar a como Moisés no pudo entrar. Porque la gloria de Dios lo impide por misericordia. ¿Usted sabe lo que hubiera sucedido si Moisés hubiera podido entrar bajo una condición de pecado delante de la presencia de Dios? Lo mismo que a usted y a mí nos debería pasar. Morir. Deberíamos caer ahí mismo muertos. Pero por eso el Señor no lo deja pasar, porque es necesario que primero haya expiación de pecados. Un autor dijo esta frase que me gustó mucho. Él dijo, es en la expiación donde Dios se encuentra con el hombre. Es en la expiación donde Dios se encuentra con el hombre. El punto de comunión entre Dios y el hombre se llama expiación. Tiene que haber un arreglo de cuentas entre Dios y el hombre. Ahora, sabemos que el tabernáculo es una figura de algo en el Nuevo Testamento. ¿Qué representa el tabernáculo en el Antiguo Testamento que se usa en el Nuevo? ¿Con qué se compara o a qué apunta? Ok, en primer lugar, Cristo. Agradezco mucho que esa sea su primera respuesta. Primero tenemos que ver siempre a Jesús. Ya, muy bien. Ahora, en segundo lugar, aparte de Cristo, ¿a quién representa el tabernáculo? A la iglesia. Lo vamos a ver más adelante, pero le anticipo un poco. Pablo nos dice que somos templo del Espíritu Santo. El tabernáculo luego fue reemplazado por el templo. ¿Ok? Y ese templo, Pablo nos dice en Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces el tabernáculo lleno de gloria me habla entonces de dos cosas: de Cristo en su gloria y de nosotros en la gloria de Dios. Y aquí sí quiero hacer esa distinción de términos. Si usted se ha dado cuenta, acabo de decir Cristo en su gloria y nosotros con la gloria de Dios, porque nosotros no tenemos gloria en nosotros mismos. Pero mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver algunos versículos para poder ver esta enseñanza en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, versículo 14.
Dice, y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne, se hizo hombre, tomó forma de hombre como tú, como yo, y habitó, y esto lo dijimos la semana pasada, este verbo habitar acá, literalmente en griego es tabernaculizó, o hizo un tabernáculo entre nosotros, haciendo una referencia al tabernáculo de Moisés, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué llenó el tabernáculo? ¿Quiénes podían ver la gloria de Dios en el tabernáculo? El pueblo. Y ahora Juan está diciendo, ¿dónde nosotros vimos la gloria de Dios? Ya no en el tabernáculo o en el templo físico. ¿Dónde lo vimos? En Cristo. ¿Cómo sabía el pueblo que el tabernáculo era la casa de Dios? Por la gloria que se veía ahí. En la casa de Moisés no había nube, en la casa de Aarón no había nube, en la casa de ninguno había nube. En la única casa donde había la nube de gloria era en el tabernáculo. ¿Cómo ahora la humanidad puede ver que Cristo es el verdadero tabernáculo? Porque Él tiene la gloria de Dios en sí mismo. Gloria, nos dice Juan, como la del unigénito del Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Si me acompaña un momento, nos dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Vamos a dejarlo hasta ahí porque el texto es un poquito largo. Pero ¿qué nos dice acerca de Cristo? ¿Que Él es qué? El resplandor de su gloria. Y esta es una imagen, hermanos, para que nos transmite la idea de, por ejemplo, para que lo podamos entender fácilmente, del sol. Cuando tú ves el sol, en sí mismo tú no estás viendo el sol. Bueno, primero que todo, nunca veas el sol directamente. Pero cuando tú, con algún filtro, bueno, ya eso no importa cómo sea, cuando tú miras al sol, ¿sabes lo que en realidad estás viendo? El resplandor del sol, la luz que él emana. Esa luz que el sol emana es, o sea, quien ve la luz, el resplandor del sol, ve al mismo sol. Nadie ve al sol sin ver a su resplandor. ¿Me dejo entender ahí? ¿Sí? Es lo que nos está diciendo acá. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. En otras palabras, Jesús no tiene parte de la gloria, o Jesús no tiene algo de la gloria de Dios, o Jesús no tiene casi toda la gloria de Dios. Lo que nos está diciendo este texto es que en Él brilla la gloria de Dios tan plenamente como en el mismo Padre. Él y el Padre son uno. Él dijo a sus discípulos, el Padre y yo, uno somos. Aunque algunos utilizan ese texto para decir que Dios no le va a la U. Lo sabía, ¿no? Porque dice, yo y el Padre no somos. Ya, si no lo entendió, que luego se lo explique, que está a su costado. Pero regresemos a nuestro tema. El Señor es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el tabernáculo lleno de la gloria de Dios. Es más, ¿sabes hasta qué punto nosotros vamos a poder vivir en la presencia de Dios viendo esa gloria? Mira, vamos a darle un vistazo al futuro. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Eso es una página antes de que termine tu Biblia. Apocalipsis 21, versículo 10, dice, Juan está narrando una visión que el Señor le hizo ver. Y Juan dice, y me llevó en el espíritu a un monte
grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo y de Dios. El 11 comienza diciendo, ¿qué tenía la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo? La gloria de Dios. Ahora mira el versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Mira, este es un vistazo. Obviamente aquí hay un lenguaje muy simbólico que no me voy a poner a explicar ahorita por cuestiones de tiempo, pero nos está diciendo que en la nueva creación, cuando el Señor haga nuevas todas las cosas, nos va a bastar solamente su gloria para que eso lo llene todo y no solamente la gloria del Padre. Dice que es la gloria también del Cordero, la gloria del Hijo. Entonces en el tabernáculo lleno de la nube del Señor, ¿a quién vemos en primer lugar allí? A Cristo en su gloria. Pero como estábamos diciendo antes, Efesios 2:19 también nos dice algo respecto a nosotros. Efesios capítulo 2 versículo 19 nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya oyó, hermanita Luisa, ni usted ni yo somos extranjeros ni advenedizos. Si no somos, ¿qué? Todos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, y aquí ya comienza a hablar sobre un edificio, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, esto es refiriéndose a la Biblia, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, esto es una forma de referirse a la iglesia, bien coordinado, va creciendo para hacer ¿qué? Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este tabernáculo de gloria entonces también nos apunta ¿a quién? A la iglesia del Señor Jesucristo, a su iglesia. Nosotros somos los portadores de la gloria de Dios. Hermano, ¿qué ha dado Dios al hombre cuando éste se convierte? ¿Qué es lo que habita en el corazón del creyente? El Espíritu Santo. Y porque el Espíritu está en nosotros, la gloria de Dios reside en nosotros. Ahora sí, nosotros hoy somos más parecidos entonces al tabernáculo en ese sentido. El tabernáculo tenía dentro la gloria de Dios. Aunque el tabernáculo en cierta manera era glorioso por el oro y por todas las cosas hermosas con que fue hecho. Pero en sí la gloria, ¿quién se la daba? Dios. Nosotros también somos así. En nosotros en sí mismo no hay nada glorioso. En nosotros por nosotros mismos no hay nada en sí mismo glorioso. Pero ¿sabe lo que pone la gloria en tu vida? Dios. Es el Espíritu que habita en ti. Ahora, cuando yo hablo de gloria, gloria estoy refiriéndome entonces a algo que sea excepcional y único. La nube era gloriosa porque esa nube no estaba en ningún lugar. ¿Sabe lo que hay en el cristiano que no hay en ningún habitante del planeta? El poder para amarse los unos a los otros, por ejemplo. El poder para poder amar al enemigo y hacerle el bien al que te hace mal. ¿Cómo demuestras tú la gloria del Señor? Justamente cuando muestras los atributos del glorioso Dios en tu vida. Cuando te vuelves una persona paciente después de que eras un fosforito.
Cuando aprendes a controlar esa lengua que luego antes se soltaba y no quedaba nadie vivo a tu alrededor. Cuando ordenas tu vida, dejas vicios y dejas necedades para ordenar y caminar sensatamente delante de Dios. En otras palabras, cualquier cosa que traiga gloria a Dios, eso demuestra que en ti reside la gloria de Dios. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Pablo nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Escuchen bien, jóvenes, a ustedes que seguramente el mundo ya les vendió la idea como nos la ha vendido a nosotros en su momento. Este cuerpo es mío y con mi cuerpo yo hago lo que me da la gana. Escucha lo que dice la Biblia, que tu cuerpo lo tienes de Dios, pero que no sois vuestros. Tu cuerpo no es para ti. ¿Para quién es? Para Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, ¿cómo entonces el creyente tiene que mostrar la gloria de Dios en su vida? Alejándose de todo lo que sea pecaminoso, alejándose de todo lo que traiga deshonra a la gloria de Dios. Tenemos que alejarnos. Otra forma como mostramos la gloria de Dios en nuestra vida, nos dice también en la carta de 1 Corintios, pero el capítulo 3, versículo 16, Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el contexto de este versículo, Pablo está hablando de fundar la vida, fundar tu vida en el Evangelio. Que la palabra de Dios sea tu fundamento de vida. Que todo lo que pienses, que todo lo que hagas y todas tus decisiones estén fundadas en las Escrituras. Y entonces Pablo nos dice, en ese contexto, si alguno destruyera el templo de Dios, en otras palabras, quien no quiera vivir conformándose a las Escrituras, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay una advertencia grave. Ser portadores de la gloria de Dios nos lleva a tener grandes responsabilidades. Tú no puedes vivir como el mundo vive. A veces nosotros decimos: pero mi amigo qué relajado, dice malas palabras y no le pasa nada, miente y no le pasa nada. Hermanos, es que en él no habita la gloria de Dios. Él no puede caminar de esa manera. Él puede caminar de esa manera porque todo lo que hace deshonra a Dios en sí mismo. Pero en ti, si tú te llamas cristiano, ¿qué portas? Su gloria. Su gloria. Así que en primer lugar vemos que el tabernáculo lleno de gloria es una señal, es uno que está apuntando en primer lugar hacia el glorioso Cristo y en segundo lugar hacia la gloriosa iglesia. Pero veamos el resto de nuestro pasaje. Vamos a nuestro segundo punto, que lo vamos a ver más brevemente, que yo he titulado: La gloria de Dios guía a su pueblo. Versículo 36 al 38. La palabra de Dios dice: cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dios está con su pueblo y Dios está
para guiar a su pueblo. Si hay algo que podemos ver acá, hermanos, es que la gloria de Dios guía al pueblo de Dios. La gloria de Dios guía al pueblo de Dios. Cuando la nube se comenzaba a caminar, ¿qué hacía el pueblo? Alisten maletas, nos vamos. Y cuando la nube no se movía, ¿qué hacía el pueblo? Todo el mundo acá, no nos movemos, nadie se va, exactamente, nadie se va. Esto nos muestra, hermanos, que Dios tiene un deseo de guiarnos. Y para guiarnos va a utilizar su gloria. Si nos damos cuenta, el versículo 38 nos dice de qué manera era esta gloria. De día, ¿qué podía ver el pueblo? Una nube. Y de noche, fuego. No hay nada más que día y noche, ¿no? No existe algo más. Entonces pudiéramos decir, ¿ellos tenían algo para ver todo el día? Sí, ya sea nube o ya sea fuego, no importa si eran las 3 de la tarde o las 3 de la mañana, siempre iban a poder ver la gloria de Dios. Luego nos dice en el versículo 38, ¿a vista de quién? De los sacerdotes, de Aarón, de los ungidos de Jehová. Estamos en tiempos donde queremos tener este tipo de superhéroes cristianos, donde haya personas que tienen revelaciones únicas y excepcionales, que Dios les habla a ellos y nadie más que a ellos. Pero este texto nos dice que la gloria, ¿quién la veía? ¿Sabe, hermano? El principio de la reforma era que en sí mismo todo sacerdote, todo cristiano es un sacerdote. Y como sacerdotes, todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Dios nos va a hablar a todos, no audiblemente. Y si Dios quiere hablarle a alguno audiblemente, Él es Dios, Él sabrá lo que hace. Pero a todos nos ha dado una dirección que nos basta. Así usted nunca escuche la voz de Dios. Y que déjeme decirle que en sí mismo audiblemente yo nunca la he escuchado. Y yo me alegro por las personas que digan que audiblemente lo han escuchado. Gloria al Señor. Pero eso es algo muy tuyo con Dios. Pero lo que yo sí sé es que toda mi vida no me ha faltado la dirección de Dios. Porque la he encontrado en las Escrituras. Todo el pueblo. ¿Y cuándo más dice al final del versículo? En todas sus jornadas. Mira lo que nos dice que ellos podían ver la gloria de Dios todo el día. ¿Quiénes podían ver la gloria de Dios? Todo el pueblo. ¿Y cuántos días podían ver la gloria de Dios? Todas sus jornadas. Esta palabra jornada se refiere al tiempo en que estuvieron caminando en el desierto, porque era el tiempo que necesitaban ser guiados, cuándo levantarse, cuándo sentarse, por dónde ir. Nunca el Señor los dejó desprotegidos. Ahora, pensemos en esto. Si la gloria del Señor guía a su pueblo, yo si quiero saber qué debo hacer, es una muy buena idea entonces preguntarle a Dios, ¿qué glorifica tu nombre, Dios? Señor, mira, tengo esta decisión que tomar. Tengo este proyecto por hacer. A nosotros nos encantaría encontrar un versículo que dijera, sí, exactamente, ojalá hasta con nombres y apellidos. Gerson, el día de mañana visita a tal cliente porque ese te va a, no sé, ya estoy inventando yo, pero te va a ir bien. O, no sé, fulanito de tal, no abras mañana antes de las 10 porque van a pasar asaltando la zona. Nos encantaría encontrar eso, ¿no? ¿Lo tenemos? No. Pero lo que sí tenemos en la Biblia es la expresión de la gloria de Dios. Y por tanto, cada vez que yo vaya a tomar una decisión, yo puedo hacerle la pregunta a Dios, Señor, ¿qué glorifica tu nombre? Me he peleado con mi esposo o con mi esposa.
Estamos ahí que no nos hablamos ya 3 días. ¿Qué glorifica a Dios ahí? ¿Qué glorifica a Dios? No, pregunto, o sea, ¿qué es lo que... Yo sé que en esa situación nada glorifica a Dios, pero ¿qué pudieras hacer tú que sí glorifique a Dios? Ah, ya, con razón no me decían, no, nada. Reconciliarse. No, pero es que él fue el que empezó. Está bien, tú termínalo entonces. Si él empezó, entonces tú termínalo. Pero ¿por qué me tengo que humillar yo? Porque Cristo se humilló más que tú. Y la humillación de Cristo trajo la gloria a Dios a máximo nivel. Entonces, en la humillación se glorifica a Dios. En el perdón se glorifica a Dios. Hermano, ¿cómo nosotros podemos encontrar la guía de Dios para nuestra vida? Pensando en lo que va a glorificar a nuestro Dios. Obviamente eso es más fácil decirlo que hacerlo. Porque tenemos una naturaleza que se va a poner como un burro necio y decir, no quiero. Pero también recuerda que en ti, ¿quién mora? Y el Espíritu Santo nos da el poder para que venzamos el pecado. Así que no solamente tienes la guía, tienes el poder para seguir la guía. Lo único que falta entonces es disponer el corazón, seguir la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermano? Dios tiene un propósito. Dios nos ha redimido para que tengamos comunión con Él, para que vivamos en comunión con Él. Si hay algo que podemos entender en el libro de Éxodo, es que el Señor libera, no para que su pueblo caminara por donde quisiera, sino para que caminaran junto a Él. Tú no tienes por qué andar caminando como cristiano por tus propios caminos. Para eso no te salvó el Señor. Da pena, hermano, cuando nosotros como cristianos dejamos de escuchar la palabra de Dios y decimos, no, yo voy a vivir así porque así es como yo creo que debo vivir. ¿Sabes qué? Estás desaprovechando el propósito de tu salvación. Es como si tuvieras que clavar un clavo y en lugar de usar un martillo usaras un zapato. Simplemente estás usando algo diferente al propósito por el cual fue creado. ¿Para qué te liberó Dios? Para que vivas en comunión con Él. Para que vivas allí con Él. Por eso, hermanos, Éxodo nos enseña esto. Dios habita con su pueblo y Dios va a guiar a su pueblo. Dios está haciendo todo lo necesario. El pueblo no se va a perder en el desierto, va a llegar a la tierra prometida, sí o sí. Pero también recuerda que al pueblo le costó 40 años por la necedad de su propio corazón. A tal punto que esta generación que vemos acá no se le permite entrar a la tierra prometida por la dureza de su corazón. ¿Quién entró? Sus hijos. Que eso no sea lo que nos suceda a nosotros, hermano. Es mejor que hoy le digamos, Señor, quiero aprender a seguirte. ¿Sabe lo que dijo Jesús cuando Él habló sobre que Él era el buen pastor? Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y cada una anda por donde le da la gana. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escucha la voz de Dios y sigue la voz de Dios. Para eso Él te liberó. Para eso el Señor te ha traído. Si tú has estado tomando decisiones necias, hoy es día de ponerle un punto final. Si tú has estado caminando sin considerar a Dios en tus caminos, hoy es día de ponerle un punto final a esa práctica. Cada día, cada mañana, cada vez que te despiertes, pídele a Dios sabiduría para que puedas enfrentar ese día glorificando su nombre.
Cada vez que tengas que tomar una decisión, detente a pensar qué le trae honra a Dios. No qué es lo que tú quieres, qué es lo que le trae honra a Dios. Y el Señor nos dará fuerza para que podamos cumplir su propósito. Porque el Espíritu ya habita en nosotros, ya llevamos la gloria de Dios en nosotros y Él nos está guiando hasta el final. Amén.